Muy buenos días, vamos a conocer hoy otra historia de los maestros mexiquenses. Se encuentra con nosotros la doctora Angélica María Rebollar Albarrán. Hola doctora, buenos días. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto en conocerle. Igualmente. Pues vamos a platicar, el de usted es un perfil bien interesante. Hay algunas cosas, es que hay déjame contarles que hay una semblanza que los maestros nos envían antes de platicar con ellos. Entonces, pues bueno, nos sirve como guía para platicar, pero en esta ocasión hay varias cosas que me llamaron mucho la atención. Su perfil es muy interesante. Para empezar, nos comenta que usted ingresó a la primaria a los 4 años. Así es, a ver, cuéntanos. a los 4 años. Ajá. Pues te comento, Pili, yo soy de un pueblo del municipio de Amatepec, se llama Pueblo Nuevo. Ahí en mi pueblo, en esos tiempos, no había educación preescolar. Y yo de muy chica me gustaba mucho leer o me gustaba acercarme mucho a los libros. Nosotros somos de familia 10 y pues a mí me gustaba mucho esa parte de la lectura y yo quería ir a la escuela. Y antes no había como esa restricción de poder ingresar a la primaria. Entonces yo ingresé a los 4 años a la primaria. Yo a los 10 ya estaba cursando, iniciando la secundaria, a los 13 la prepa y a los 16 pues ya me había convertido en una maestra. Padre. ¿Qué lugar ocupan tus hermanos? El séptimo. Ah, de las más chicas. De las más chicas, Okay. Así es. Okay. ¿Cómo era esa casa llena de niños en donde pues todos juegan, los grandes cuidan a los chicos aprenden a cuidarse un poco a sí mismos? Algunos de los compañeros que nos platican sus historias nos cuentan que generalmente los lectores eran niñas o niños solitarios que se escondían en los rincones a leer sus libros, que eran muy imaginativos. ¿Cómo era usted? Pues yo considero que a mí desde muy pequeña a mí me gustaba mucho la parte de la escuela, porque mis padres pues eran ganaderos, ellos se dedicaban a hacer queso y yo recuerdo que me metía debajo de la mesa y tomaba los libros de texto de mis hermanos y me ponía a hojear y según yo estaba leyendo. Claro. Y creo yo que logré muchas cosas porque cuando yo inicié la primaria yo casi ya sabía leer, porque sí, pasé muy rápido de un grado al otro. Entonces mis hermanos no todos les gustaba leer, ellos la mayoría emigró a Estados Unidos. De toda la familia solamente somos 3 que somos maestras y los demás están en los Estados Unidos. Entonces yo desde muy pequeña me gustó mucho el acercamiento con los libros y es hasta la fecha en la que disfruto mucho la lectura, a pesar de que mis padres pues no tuvieron como estudios, ellos tuvieron maestros como particulares para que les dieran clase en casa y aprendieron pues prácticamente a leer y a escribir. Y a nosotros pues siempre ellos quisieron darnos y nos dieron a todos la oportunidad de poder estudiar. ¿De dónde es originaria usted? De Pueblo Nuevo, Amatepec. Del sur. El sur del estado. Del sur del Estado de México. Ay, qué maravilla. ¿Y sus hermanas que también son maestras, son mayores? Una es mayor y la otra es más pequeña que yo, la que le sigue. Es que en ocasiones vemos que la vocación docente, en este caso, se transmite por vía materna, en otras se ve en el ambiente, se percibe porque otros hermanos, otros miembros de la familia también eran maestros. ¿Cuál fue su caso? ¿Qué crees? Que yo en mi caso no, Pili, en mi caso siento que yo ya traía algo, esa vocación de ser maestra, porque yo desde muy pequeña me gustaba enseñarles a los demás. Entonces siempre jugaba a la maestra, aunque todavía no acudía a la escuela. Y cuando yo tenía 8 años, ahí en mi pueblo, nosotros somos de religión católica, yo me gustaba mucho llamar a la gente y enseñarles, aunque la gente era muy adulta, yo me ponía con la Biblia y les explicaba. No sabía de dónde salía, por eso digo que ese talento ya lo traía, porque me hacían caso, las gentes luego decían, y ahí viene la niña regañona, porque yo les llamaba la atención como si fuera una persona adulta. Entonces siento que ya la vocación yo ya la traía, a pesar de que mis padres no eran maestros, pero yo siempre quise ser maestra desde muy pequeña. Además, es una trayectoria que inició a muy temprana edad, ¿verdad? Así es. Sí. Por eso yo a los 16 era maestra, ahorita yo llevo 34 años de servicio, ya estoy a punto de jubilarme, pero muy joven, siempre, además. Sí, me gustó mucho ser y me apasiona. ¿Y cómo era la convivencia con los compañeros, si eran mayores?
¿Notabas como niña, notaba usted esa diferencia? Ah, sí. ¿Sí? Yo, por ejemplo, yo soy egresada de una telesecundaria. Cuando Ajá. yo salí de la primaria, mis papás no querían que yo estudiara la telesecundaria, porque en ese tiempo la telesecundaria era mal vista, porque decían que no servían los documentos, porque apenas fue el periodo en el que empezó el auge aquí en el Estado de México de las telesecundarias. Entonces me mandaron a la ciudad de Tejupilco, pero como yo era muy apegada y estaba muy pequeña, quería regresar a mi casa con mi mamá. Y me metieron a la técnica, no aguanté y regresé a la telesecundaria. Y en la telesecundaria, para que se pudiera crear el grupo, empezaron a recibir alumnos de 20, de 25 años. Entonces, cuando se hacía la fila, fuimos una generación de 30, pero eran jóvenes de 28, de 30 años. Y yo era una niña de 10 años. Claro. Entonces, sí me sentía pues incómoda, pero finalmente, pues como mi afán era de estudiar y estudiar, yo no me sentí. Terminé la telesecundaria durante los 3 años y hasta que presenté examen en la preparatoria anexa a la normal, ya me vine a Tejupilco. Bueno, en el caso de la telesecundaria, tanto los estudiantes como los docentes son pioneros de diversidad, Así es. de transversalidad, ¿no? Y es curioso que antes se tenía este prejuicio contra la telesecundaria y sin embargo años después pues les dio la razón, ¿no? La innovación que implica todo el mundo. De hecho, yo inicié desde como alumna, después a los 16 años cuando inicié solamente trabajé un año en primarias y toda mi vida yo siempre la busqué en telesecundaria. Entonces he sido 33 años maestra, orientadora, directora y ahora supervisora de telesecundaria. Yo amo mucho la modalidad de telesecundaria, tiene muchas bondades, a pesar de las carencias que yo tuve como alumna, porque yo estudié una telesecundaria sin televisión, porque no había, nunca conocí un programa de televisión. Por eso cuando yo ya estudié en el doctorado, mi afán siempre fue el poder investigar, hice toda una investigación sobre las mediaciones didácticas del modelo de telesecundaria, en donde me di la tarea de conocer aquellos que iniciaron la telesecundaria, que salían en el programa de televisión, porque para mí cuando era pequeña, pues yo veía un programa y dije, híjoles, como que los veía muy lejos de mí, y tuve la oportunidad todavía de encontrar ya muy grandes a los maestros que eran los que salían en el programa de televisión. Entonces, para mí me apasionó mucho ese trabajo y fue que con esa tesis fue que me gradué. Es como otro modo de abordar la realidad, de abordar. ¿verdad? Como estudiante. Exacto, tuve la experiencia como alumna, después como docente, después como orientadora, directora y ahora como supervisora. Sí, qué interesante. ¿Y ha cambiado mucho la telesecundaria? Sí, ha pasado por diferentes etapas desde que fue creada en 1966 hasta la fecha. Ha transitado, creo que ha tenido momentos muy interesantes en cada uno de ellos y cada uno ha sido diferente. Inició de manera pues muy provisional, con programas de televisión pregrabados, después se fueron ya programas grabados, ahora en la actualidad pues sí sigue siendo telesecundaria, pero ya vienen con otro tipo de recursos, en donde ya no es a través de un programa fijo y de un horario fijo, sino que ya el maestro tiene la posibilidad de poder ver esos programas, bajarlos de Google para poderlos él ver. ¿Quién sabe qué nos separa ahora con la inteligencia artificial? Ahora ya viene con la parte de la inteligencia artificial, así es. Sí. Así es, Felipe. Otra cosa que estaba viendo en la semblanza que nos envió es cosas que han marcado su vida, tanto profesional como personal. ¿Quisiera compartirnos algo de ello? Pues sí. Bueno, de manera personal, a mí algo que me marcó así durante pues mucho tiempo fue la muerte inesperada de mi madre que se dio cuando yo ya era maestra y que fue algo que yo no esperaba y que me quedó marcado porque yo presentí todo eso. Yo trabajaba en Santiago Textenco y de alguna manera yo soñé como esa parte, como esa escena cercana. Ella se iba en ese día a Estados Unidos con mis hermanos y yo ya radicaba aquí en Toluca y pasó como a despedirse y yo la veía muy ausente. Entonces cuando ella ya se iba, yo le dije a mi esposo, le voy a decir que no se vaya porque algo va a pasar. Y me dijo, no, estás mal, ¿cómo que le vas a decir? Y dije, no, van a pensar que estoy loca, ¿no? Y me regresé y efectivamente después de 9 horas nos anunciaron que
que había tenido un accidente. Entonces, de alguna manera me marcó porque no viví ese duelo y además pero a su vez me ayudó porque a partir de eso me empecé yo a impulsar a hacer otras cosas en mi vida personal y profesional. Una experiencia muy existencial, ¿verdad? Muy, exacto, sí, muy existencial. Sí, sí. Y además percibo que por las características en las que se dio su educación, habrá sido una niña muy perceptiva, muy especial. Pues sí, la verdad que yo pues siempre estuve al pendiente de ella, siempre estuve con ella, entonces siempre me gustó estar muy de cerca en mi pueblo, que todavía acudo, y eso a mí me afectó bastante, me afectó. Eso fue algo de manera muy, muy personal. Bueno, esta profesión tiene la bondad de que somos lo que somos y eso viene con nosotros en lo personal y en lo profesional, ¿verdad? Claro, y lo convertimos en... Es parte de tu historia de vida que vas teniendo y que te va ayudando también igual a madurar y a crecer de manera personal y profesional. Todo lo que tú lo convertimos en pedagogía, ¿verdad? Así es, lo conviertes y el hecho de ser un maestro... por ejemplo, yo siempre les comento a mis compañeros que independientemente del motivo el que los haya llevado a ser maestros, ya sea por vocación o por equivocación, siempre los exhorto a que disfrutemos cada momento, ¿no? Porque el ser maestro para mí es lo máximo. Si me volvieran a decir qué te gustaría hacer, yo volvería a elegir ser maestro, ¿no? Pero que tú lo disfrutes, que te apasiones por lo que haces, porque yo estoy convencida de que cuando tú amas lo que haces, te sientes feliz y haces feliz a los demás. Y el tiempo se te pasa muy rápido. Te adentras mucho. Yo me adentro demasiado a mi trabajo, no me importa lo demás y el tiempo se me va muy rápido. Entonces creo que eso también lo proyectas a los demás. Y qué experiencia tan interesante cuando se da eso que justo que usted está diciendo, que está fluyendo en mi trabajo, que siento que estoy haciendo las cosas bien y que a lo mejor se nota que lo estoy haciendo con pasión. Así es, porque los mismos, por ejemplo, cuando era maestra, pues los mismos niños los viven, los sienten, ¿no? He tenido muchas experiencias, o tuve muchas experiencias con mis estudiantes, a tal grado que si llegaban las 3 de la tarde y no se querían ir, entonces eso es una satisfacción para ti. Que digas, no maestra, nos quedamos otro rato más. Cuando hay estudiantes que hoy en día ya quieren, o su día o su momento más feliz es salir al receso, o que ya toquen el timbre para retirarse. Y con ellos no llegamos a hacer convivencias, campamentos en donde yo me quedaba con ellos en la noche a disfrutar, a vivir esos momentos, ¿no? con ellos. Sí, todo es ocasión de aprendizaje. Todo es ocasión de aprendizaje. Y ahora que te hablen, maestra, recuerda cuando estuvimos en este campamento, cuando hicimos esta demostración de lo aprendido, tendrá el video, o sea, eso te llena de mucha satisfacción. Con otros compañeros hemos tenido oportunidad de comentar un poco eso y coincidimos en que eso es ser influencer, para que vean, ¿no? Eso es ser influencer, o sea, tener esa experiencia de haber incidido a esa escala. No, yo les digo, siempre a donde quiera hay que dejar huella. Yo creo que eso es lo importante, que dejes una huella en tus estudiantes, en los padres de familia, en tus mismos compañeros. Eso es algo que no se va a volver a repetir, ¿no? Además ellos igualmente son perceptivos, entonces luego ellos te dicen, maestro, ¿estás enojada? Maestro, ¿estás triste? Ahora estás contenta, ¿verdad? Así es, así es. Sí, es increíble. Bueno, gracias por la experiencia personal que nos compartió. También nos comparte una experiencia profesional que marcó su vida, ¿verdad? Sí. Pues mira, yo nunca no había tenido el espacio de poder compartir estos momentos de manera profesional, algo que marcó mi vida y que también me ayudó a superar otras. Fue la cuestión desde que en nivel preparatoria, como yo era muy chica, yo tuve o sufrí acoso por parte de mis maestros. O sea, afortunadamente yo nunca caí en su juego, porque yo era como muy dedicada en la cuestión de la escuela. Mis papás me mandaron con toda la confianza sola a Tejupilco, yo vivía ahí, entonces mi dedicación era la escuela. Entonces el hecho de que docentes me intimidaran por la cuestión de que, pues no sé, hicieran cuestiones que no estaban bien, yo nunca caí en su juego. Sin embargo, sí tuve esos problemas y lo marcaron muy, muy bien. Fue en la prepa, fue en la licenciatura, fue en la maestría.
y yo fue cuando decidí estudiar karate, la verdad. O sea, estudié karate a pesar de que ya estaba mayor de edad, pero decidí estudiar como para tener esos elementos de poderme defender. Seguridad, incluso. De seguridad, porque finalmente te intimidaban, eran maestros mayores, y que te intimidaran, a mí sí me marcó mucho, y una porque yo sentía que como que se recibía esas amenazas de que me iban a reprobar, y yo tenía mucho temor porque jamás supe lo que era reprobar. Sí. O sea, yo era siempre, casi siempre de 10, entonces el hecho de que yo sacara una calificación más baja, a mí me preocupaba mucho, pero nunca le seguí el juego. Puse un alto, pero también con mucho cuidado, a pesar de ser menor de edad. Fíjese que aquí, pues, por la naturaleza misma de las pláticas del programa, solemos romantizar mucho nuestra profesión. Y qué bueno, porque, pues, es una profesión muy bella, ¿no? Lo hemos dicho en todos y cada uno de los casos que hemos platicado con los maestros. Hemos hablado de la gran oportunidad que es incidir en la vida de los jóvenes, acabamos de hacerlo, yo, pero también es válido hablar de que un mal maestro también puede dañar, ¿verdad? Sí, por eso a lo mejor no he querido repetir los mismos patrones que yo viví, porque viví situaciones igual en la telesecundaria, que decías hace rato cómo me sentía con los más pequeños. Pues yo era una niña, y también ahí recuerdo cosas en donde el maestro siempre daba preferencias pues a las señoritas, porque ellas ya eran mayores, y pues siempre daba esa parte de la preferencia, ¿no? Y pues tú eres una niña, y como que me hacían como a un lado, ¿no? Pero sin embargo, emocionalmente quizás el momento me afectó, pero lo superé, y eso te deja muy marcado. O el hecho de que me enseñaran, por ejemplo, los maestros conceptos equivocados, yo los tuve muy presentes, y después dije, yo no quiero ser ese tipo de maestros. O sea, enseñar cosas equivocadas a mis alumnos, porque yo me daba cuenta y le decía al maestro, es que así no se dice. No, es que así es y lo tienes que aprender. Entonces yo me daba la tarea de investigar y dije, no, está en un error el maestro. Sin embargo, no lo acepta, no todos los maestros aceptan sus errores, ¿no? Y yo desde ahí me propuse, yo quiero ser una maestra, pero no como ellos. Es que no es fácil, porque tenemos la creencia errónea de que el maestro lo tiene que saber todo. Y no es así. No es así. Hay que aceptar. Aprendemos por error, aprendemos junto con ellos. Así también. es un aprendizaje en común, y a pesar en telesecundaria, como bien lo decías, en telesecundaria la modalidad es de que el maestro pues daba de todo, y a mí como me gustaba mucho, yo preparaba mis clases de cada una, sabía lo que iba a dar en español, en matemáticas, en ciencias, en inglés, porque no somos especialistas de una materia. Sin embargo, teníamos yo siempre tuve esa precaución de que en las tardes tenía que preparar mis clases para el siguiente día llegar con mis alumnos y no llegar a cometer esos errores que yo tuve y que viví en la telesecundaria. O tener la honestidad de decir, estoy aprendiendo, o lo averiguo y mañana te digo, o vamos a investigarlo juntos. Así, vamos a investigarlo, cosas que no sabían, a ver, ¿les parece? Lo vamos a investigar y mañana lo traemos. Entonces eran vivencias muy, muy bonitas. Mis alumnos tenían 18 años, yo tenía 17. Fueron experiencias realmente impresionantes, porque ellos eran mayores y nos identificábamos muy bien con ellos, porque estaban en la adolescencia, más mayores que yo, pero hicimos buen clip para poder trabajar con ellos. Sí. Así es. Sí, claro. Y probablemente sin saberlo, y antes de todas estas reformas, usted ya era gestora del aprendizaje. Ya. No solamente transmisora de la información. Exacto, no me ha gustado ser de las maestras que en el pizarrón, anotar, sino es crear. Me ha gustado mucho y lo he fomentado la parte lúdica, a pesar de que son en telesecundarias, y poderlo trabajar con ellos. Sí, es muy difícil. Te abruman con un montón de información, con un montón de reformas, de cosas que esperan de nosotros, y es una gran responsabilidad. Así es, es una gran responsabilidad. Sí. Así es, Pili. Usted ha recibido varios reconocimientos en su trayectoria. ¿Nos quiere hablar de alguno de ellos? Pues sí, uno de los, la verdad que siento que para mí he tenido muchos logros durante mi carrera profesional. Uno de ellos fue la parte de haber logrado y concluido el doctorado, que fue un sueño de chiquita. Yo quería hacer, no sabía cómo conceptualizarlo, pero yo misma me preguntaba, ¿qué quisieras? Si alguien te dijera, ¿qué es lo que más quieres en este mundo? Y yo decía,
ser sabia, no sabía qué era. Quería lograr el grado máximo de estudios y se fue dando, porque yo siempre he dicho que si tú lo quieres, lo puedes lograr. Llegué a obtener el grado de doctor en el 2006, casi prácticamente inmediatamente de que me terminé mi carrera, mi programa, y me dieron mención honorífica por el trabajo que se realizó. Algo que fue muy complicado porque yo tuve muchos desafíos al poder ingresar y muchos retos porque no era tan fácil poder ingresar a un programa becada cuando yo era maestra de grupo. Y cuando me enfrenté a mis maestros que me habían dado la maestría y que ellos ya eran investigadores y que yo no sabía nada de investigación. Y el haber entrado de tantos, quedar un grupo de 20, para mí fue muy satisfactorio y luego lograr esa mención. Posteriormente, otro de los logros que yo los considero así muy, muy fuertes fue el que un día recorriendo mis escuelas ahorita como supervisora en un lugar que me hizo muy extraño porque no había señal, entra una llamada y me hablan el maestro Arturo, precisamente de la subsecretaría, de que al siguiente día iba a obtener el mérito de la presea Estado de México, cuando la verdad no me lo esperaba. Ese fue otro gran logro que he tenido. Y otro es el que yo poner en práctica mis ideales, porque siempre tuve esa idea de que tú puedes generar dentro del aula, tienes la libertad de poder hacer muchas cosas, nadie te dice o te prohíbe hacer las cosas, siempre y cuando sean para bien de los estudiantes. El poder poner la filosofía de Ausubel en una escuela, desde el 2004 creé una escuela desde estancia, y pues que ahora se esté ofreciendo nivel de doctorado, ese es un gran logro que yo también lo veo reflejado ahí. Entonces es un proyecto personal que tuve y que pues ha venido creciendo y se ha venido dando, y pues ahora ya veo aterrizado ahí mis ideales en esta parte del programa en el Instituto Ausubel. Qué bien, pues muchas felicidades por la oportunidad que le ha dado la vida de seguir aportando tanto, de inspirar a la comunidad que ahora encabeza como supervisora. Y para terminar, no sé si quiera dirigirse a ellos, a sus compañeros, a sus maestros, a sus estudiantes. Con mucho gusto, bueno, a mis compañeros maestros de la zona V039, a mis compañeros que integran igual la familia Ausubel, porque también formo parte de ese instituto, como siempre se los he dicho, y invitarlos a que, ya que estamos en esta carrera de la formación como maestros, que disfruten al máximo esta carrera, que den lo máximo de ustedes, porque estamos formando niños, niñas, jóvenes, adolescentes, y que ellos finalmente quieren y esperan lo mejor de nosotros. Entonces creo que si disfrutamos lo que nosotros bien lo hemos elegido, porque nadie nos ha obligado, que demos lo máximo y que nunca dejemos las cosas para el día de mañana, nunca posterguemos, hagamos las cosas en el momento, y que nosotros disfrutemos, además de disfrutar, que podamos nosotros descubrir tantas habilidades y talentos que tenemos como personas, porque si no las descubrimos, pues no las podemos explotar y no las podemos poner al servicio de los demás. Entonces, creo yo que cada uno de nosotros y cada uno de nuestros maestros tiene mucho potencial, pero le ha faltado poderse descubrir a sí mismo y quitarse esas limitantes y decir, no lo puedo hacer, porque el querer es poder, y creo que sí lo podemos lograr todos, por el bien de la juventud de todos los mexiquenses que tenemos aquí. Dar lo mejor cada día. Así es. Doctora, muchas gracias por la oportunidad de conocerla, por esta charla tan interesante. Le entrego un reconocimiento simbólico, pero con mucho cariño, por su participación en este programa, de parte de la Subsecretaría de Educación Básica. Muchísimas gracias, hasta su casa. Muchísimas gracias, Pili, por esta oportunidad y por tener estos espacios para poder dirigirnos y poder compartir estas experiencias con todos los compañeros. Y a ustedes, como siempre, compañeros, muchas gracias por su atención. Nos vemos por aquí. Hasta luego.